Chicos, con las revelaciones de los trailers más recientes de Sparking Zero, hemos tenido prácticamente la mayor parte de información de todo el juego. Ya hemos tenido bastantes vistazos a cómo serán los ataques, los modos de juego y todo lo demás. Tenemos ya revelada la fecha de salida, el 11 de octubre de este año, con 3 días de anticipación si es que se preordena. Más de 80 personajes confirmados hasta la fecha, y claro, hace poco que se revelaron los gameplays de la demo. Pudimos tener un épico vistazo sobre prácticamente lo más importante que tendremos. Los protagonistas, los villanos más importantes y claro, la jugabilidad del Tenkaichi 3 prácticamente de regreso y mejorada en muchos aspectos. Sin embargo, ya era hora de hablar de esto, y como el título del video lo indica, quiero enfocarme esta vez en hablar de un tema que está en boca de todos: la polémica pantalla dividida exclusiva de la Habitación del Tiempo. Esto claramente no ha sido del agrado de muchos. Otros agradecemos que hayamos tenido al menos esto, porque de no tenerlo de salida a tenerlo como está, pues deja mucho en qué pensar. El asunto aquí es que muchos de ustedes aún no comprenden por qué se tomaron todas estas decisiones y si al final de cuentas va a ser algo bueno o malo para la experiencia del videojuego. Pues bien, hemos tratado de hacer un trabajo de investigación lo más acertado posible, pero con la simpleza que nos caracteriza. El día de hoy te vengo a hablar sobre la verdad y el gran problema que enfrenta Sparking Zero con la pantalla dividida. Comencemos. Chicos, aprovecho para recordarles que si se suscriben, dan like y comentan tanto en este canal como en mi canal alterno Senkaichi, estarán participando en el sorteo de una de las varias copias que estaré sorteando del Sparking Zero. Así que solo puedo desearles mucha suerte. Oficialmente los videojuegos más recientes tienen una calidad gráfica considerablemente mayor a los de las antiguas generaciones. Es decir, jamás sería justo comparar Raging Blast 1 y 2 con los clásicos Tenkaichis que estaban una generación pasada. Y ni siquiera ninguno de estos antes mencionados con Dragon Ball Z Kakarot. Y es que se nos olvida que, mientras en los videojuegos más recientes podemos ver a Goku así, es decir, lo más acertado posible al anime, en los Tenkaichi clásicos lo vemos de esta manera. Solo observen, se notan todos cuadrados y puntiagudos, tan filosos como los pechos de Lara Croft de la Play 1. El asunto es que esto del mundo de los videojuegos no es magia, chicos. Si bien vamos mejorando la tecnología a pasos agigantados, entre más enorme y complejo se vuelve un videojuego, tanto en tamaño como en calidad, también aumenta excesivamente el trabajo de rendimiento y renderización y procesamiento para la máquina o plataforma que esté corriendo dicho videojuego. Por eso, las innumerables guerras entre consolas contra la ahora insuperable PC, simplemente porque a la computadora puedes agregarle o actualizarle constantemente mejoras, comprándote una tarjeta gráfica más potente y un procesador más avanzado y otros componentes importantes conforme la complejidad de los videojuegos vaya en aumento. En primer lugar, debemos tener en cuenta que los videojuegos actuales suelen ser muy exigentes en términos de recursos de hardware. ¿Y qué es hardware? Pues este se refiere a todos los componentes físicos y tangibles que conforman una computadora o sistema informático, por ejemplo, placa base o motherboard, procesador, CPU, memoria RAM, donde se almacena el juego, la información y recursos que se necesitan para que el juego funcione en tiempo real, tarjeta gráfica o GPU, etc. Esto se debe a que los gráficos, la inteligencia artificial, la física del juego y otros elementos requieren un gran poder de procesamiento y memoria para funcionar de manera óptima. Y es que, por ejemplo, la mayoría de juegos actuales son sandbox, es decir, de mundo abierto, con cientos y cientos de cosas pasando en todo momento en sus extensos mapas. Por ejemplo, ahí está el buen Red Dead Redemption 2, que si no me equivoco pesa poquito más de 105 GB en la Play 4. Y ni qué se diga de los juegos para la Play 5, que mínimo pesan 150 GB de salidas, los AAA. ¿Y cómo afecta todo esto a Dragon Ball? Pues pasar del increíble mundo dragón del Tenkaichi 2, un disque mundo abierto, al inmenso plantel de personajes del Tenkaichi 3, nos costó el modo historia. Y es que no por nada se dejaron fuera muchas peleas del modo historia del Tenkaichi. Literal, el espacio se les estaba agotando. Para que me entiendan, el Tenkaichi 3 pesaba alrededor de 3.3 GB. Y según dicen, el Sparking Zero pesará, al menos en PC en su fecha de salida, 80 GB.
casi 20 veces más que su predecesor. Además, claro, está el tema de las texturas de los personajes y los modelos poligonales. Miren, para no salirme tanto en este tema tan complejo, podemos decir que a mayor evolución de las generaciones, mejor se ven los videojuegos. Pasamos de tener personajes triangulares o cuadrados a poco ir teniendo más complejidad en las formas y diseños de los mismos. Así que, a día de hoy, tenemos personajes realmente bellos que lucen como humanos en la vida real. Y en el caso de los personajes de anime como Dragon Ball, diseños que igualan y emulan a la perfección sus versiones animadas. Lo cual, creo, la tecnología ya alcanzó el nivel perfecto para emular Dragon Ball visualmente, y otros animes también, a la perfección. Sin embargo, eso no lo es todo, chicos. No hay que olvidar que los escenarios, ahora vistos en Sparking Zero en la demo, cuentan con un montón de detalles, texturas, físicas, iluminación y un montón de cosas que hacen que tu consola o PC se calienten y trabajen más. Estos juegos actuales requieren más procesamiento y renderización, y en el caso de Dragon Ball Sparking Zero, estamos hablando del título más complejo actual de la historia del anime. Además de que originalmente los desarrolladores, si bien sí pensaron en implementar como cada título de la franquicia el modo local con pantalla dividida desde el inicio de su desarrollo, aunque esto consumiera una mayor cantidad de recursos, pues la cosa es que pasa algo. El videojuego no fue concebido como un juego que se pudiera jugar en multijugador local, porque tanto Microsoft como Sony les pusieron un alto a los desarrolladores. Y esto se debe a dos motivos principales, uno comprensible y el otro quizá no tanto. Para empezar, un juego tan complejo que prácticamente se debe renderizar 2 veces en tiempo real mientras se juega localmente, produce un gasto de procesamiento muy pesado y considerable. Básicamente es como correr 2 juegos a la vez en una misma consola que deben estar sincronizándose constantemente a la perfección. Esto, en una PC bien optimizada, ojito, con buenos componentes, no está tan mal. Sin embargo, las consolas aquí es donde comienzan a mostrar ya sus deficiencias. Si bien la Play 5 podría y va a correr el juego en pantalla dividida, con alguno que otro bajón de frame y de rendimiento, la Xbox Series X sufre un poquito más de problemas. Inevitablemente, la versión S es la que posiblemente no termine pasando la prueba. Todo esto, y que desde hace años el modelo de negocios de estas empresas vaya más de la mano que sus consumidores paguen sus suscripciones de online mes con mes, y que les conviene mejor, chicos, que en lugar de que 2 amigos se junten en la casa de uno a jugar juntos, a que mejor cada uno se compre una consola y jueguen por separado desde sus casas. Pues les conviene más monetariamente hablando, claro. Obviamente les va a convenir mejor vender más consolas, pero a nosotros no nos conviene como consumidores. Así que, en parte, hacer los modos locales más aburridos o limitados está planteado por ellos para vender más consolas, porque el online siempre va a estar mejor, claro, si es que se tiene un buen internet. Entonces el chistecito sale más caro porque tienes que pagar una consola, el online y aparte pues el internet no es gratis. Con esto mataban a 2 pájaros de un solo tiro literalmente, pero por suerte los de Spike Chunsoft no se escucharon. Oyeron nuestras quejas y hasta tengo la sospecha de que vieron varios de mis videos de petición para este juego. A final de cuentas y contra todo pronóstico, chicos, los de Spike les plantaron cara y decidieron agregar el modo local con pantalla dividida. Pero existe un problema. Como he dicho, implementar este modo en un videojuego ya bien avanzado en su desarrollo y en el último momento, que no estaba pues hecho literalmente para correr de manera local, ha propiciado problemas de rendimiento, bugs y sobre todo en su calidad gráfica. Y esto de hecho pues ya venía pasando desde la Play 2. En pantalla te dejaré una comparación de cómo se ve el Tenkaichi 3 si jugamos de uno, a por el contrario versus si lo jugamos en pantalla dividida local. Se alcanza a ver, si prestan bastante atención, que la calidad gráfico de árboles, edificios y los demás elementos sufren un bajón de calidad. O sea, se ve más feo, más borroso y con menos detalle. Y sé que aunque a muchos no les moleste esto porque de todas formas uno se enfoca más en partirse la madre contra el oponente y no se pone a ver los detallitos del fondo, esto en el actual Sparking Zero con tantos detalles y elementos podría ser que el juego crashee, se buguee y se cierre. Por eso es que se eligió la habitación del tiempo para empezar, ojito, para empezar las partidas locales, porque es el escenario más simple de todos, no tiene árboles, autos, edificios, rocas ni nada. Solo el pequeño edificio y el resto del mundo es plano y vacío, lo cual le da claro un gran respiro a la consola y a la PC.
Vaya, emulando básicamente lo que hacía Toriyama en el manga, le daba un respiro porque no tenía que dibujar nada de fondo. En fin. Así que bueno chicos, este es un problema en el cual tengo fe que trabajen más los desarrolladores en estos próximos 4 meses y que luego que el juego se estrene se siga actualizando constantemente. No me importaría pasar de esas 80 GB a 100 o incluso 130, con que se vaya actualizando constantemente y se mejoren todos los errores y poco a poco chicos podamos tener más escenarios disponibles en el modo pantalla dividida. Aunque claro, ir actualizando y trabajando en mejorar el juego después de que este sale es dinero extra que posiblemente Bandai, conociendo a esa empresa nefasta, no quiera gastar así como así. Por lo que esperemos que el juego, el día de su salida, sea un éxito rotundo en ventas, cosa que pinta que sí va a ser así. Así podrían invertirle más en sus mejoras y constantes actualizaciones. Digo, ¿es esto o tener la horrenda pantalla compartida de los Xenoverse? En Naruto funcionaba bien porque pues los escenarios son pequeñitos y los ninjas no vuelan, pero en Dragon Ball se requiere más espacio porque los personajes se trasladan a grandes velocidades rápidamente volando. En fin, creo que me di a entender y espero puedan comprender por qué pasan las cosas, por qué es que se está haciendo todo esto. No es justo de que se quejen y se enfaden porque tiene un modo local tan limitado. Sí chicos, estuvimos a punto de no tenerlo. Yo pienso que por ahora es mejor tener esto y posiblemente más y mejoras poco a poco que no haber tenido nada desde un principio. Pero bueno, ustedes opinen. Zenkai fuera. Zenkai Z.